Buenos días, señores abogados. Damos inicio a la continuación de los alegatos pendientes en la causa ordinaria de reforma, ingreso de este tribunal 979-2014. Hoy día con la réplica de los querellantes. Previamente a las réplicas de los querellantes, el Ministerio Público tendrá 10 minutos para que se refiera a la causal pendiente, la número 5, en relación al 373, letra B, en relación a los tipos penales por los cuales se formuló la acusación. Así que partimos entonces con sus 10 minutos para que se refiera a esa causal. Gracias, señora Presidenta. Con la venia de esta ilustrísima sala, continúo los alegatos y atendido a la disposición del tribunal, me refiero sucintamente para redondear la cuarta causal, que quedó un tema pendiente. ¿Tiene 10 minutos? Sí, señoría. Para estas causales me voy a ajustar el tiempo que me señala. Su señoría, respecto de la cuarta causal que quedó en un aspecto pendiente, fundamentalmente aquella hay que engarzarla no solamente con la declaración del testigo Bastías en cuanto al principio de la no contradicción y la razón suficiente, sino que también en relación a la declaración del testigo Jorge Espinosa, que también la refiere el tribunal, que es coincidente con la forma y dinámica como ocurren los hechos y también sobre todo con los tiempos. Y en este contexto, su señoría ilustrísima, además de testigos, junto con los demás que declararon y fueron testigos presenciales de estos hechos del ala norte, cuando existe un grupo de personas que están coincidentes en los espacios temporales, no hay una razón suficiente solamente para atender y sin razón suficiente a señalar que lo que indicó Bastías, que estuvo entre 10 y 15 minutos escondido en un sector del fondo del ala sur, fue el periodo en el cual se iniciaron las escaramuzas con la utilización de este elemento combustible, tal como él lo refirió. Existiendo un conjunto de personas que refieren en ese sentido los mismos espacios temporales, la razón que da el tribunal, que es que frente a estas situaciones de apremio, frente a situaciones de riesgo, las percepciones temporales de las personas se alteran, no es suficiente dadas las características de la razón de los dichos que dan los propios testigos. Su señoría, y eso también lo podemos sostener conforme a lo que se señala en el considerando 193, en donde nuevamente el tribunal incurre en dos infracciones en cuanto a un principio de no contradicción, ya que le atribuye precisamente al testigo Bastías una visión privilegiada del lugar donde estaba para ver los hechos que ocurrían en el frente. Sin embargo, cuando se refiere y describe el lugar, está refiriendo que Bastías concurre hacia el fondo del ala sur, se esconde bajo las camas de Alan, ¿no?, en su casa, pero además señala que el ala sur estaba completamente habitada y además separada estas habitaciones, las distintas casas, por sábanas y frazadas, de modo tal que eso también, sin duda, es un elemento que cuando lo efectúa la descripción del tribunal, son elementos que no considera al momento de destacar esta vista privilegiada de este testigo. Entrando a la causal quinta del artículo 373, letra B, particularmente en lo que dice en relación con una errónea aplicación del derecho en relación a las disposiciones del artículo 492 del Código Penal, 490 y 492. Aquí, y siendo bastante breve respecto de esta causal, se fundamenta la acusación del Ministerio Público una responsabilidad cuasi delictual. Artículos primero, segundo, en relación al 490 y 492 del Código Penal. Y en ese sentido, la responsabilidad cuasi delictual está emanada de una posición de garante que tienen los funcionarios de Gendarmería respecto a los internos en la custodia, cuidado y resguardo de sus derechos y de sus personas. En este contexto, su señoría ilustrísima, esta posición de garante no ha sido discutida y en el considerando 160 expresamente el tribunal la reconoce. Existe esta posición de garante. Y de esta forma, su señoría, el fundamento de la acusación por 81 cuasi delito de homicidio y 13 cuasi delito de lesiones está radicado en el artículo 492, entendiendo el Ministerio Público que se da, en este caso, las infracciones de reglamento, que son precisamente todas las normas que se indican en la acusación y que dicen relación tanto respecto del protocolo de acción contra incendio, las respectivas providencias que regulaban las conductas de los funcionarios, el plan maestro para enfrentar eventos críticos, las minutas que regulaban conductas, vía fax, los oficios, y también la Ley Orgánica de Gendarmería, decreto Ley 2859, modificada por la Ley 20.424, el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, decreto Supremo 518, y la Resolución 2854 sobre organización administrativa de los establecimientos penitenciarios, normativa invocada. Y en este sentido, su señoría ilustrísima,
el tribunal, al efectuar el análisis de los requisitos indicados en el artículo 492, se refiere a que, para que concurra la responsabilidad cuasi elector por esta vía y por la vía omisiva, que existe una infracción de reglamento, que hay una omisión por mera imprudencia o negligencia y un resultado lesivo. Y particularmente cuestiona la concurrencia de uno de los elementos, que es la concurrencia del elemento de infracción de reglamento, toda vez que indica en el considerando 200 que no cumplen este carácter el protocolo de acción contra incendio, las providencias, el plan maestro para enfrentar eventos críticos y las minutas vía fax. En consecuencia, no podría el incumplimiento de estas normas generar responsabilidad de carácter cuasi delictual, y radica el concepto de reglamento a los reglamentos formalmente dictados por la autoridad competente en virtud del uso de la potestad reglamentaria de la Presidencia de la República, conforme al artículo 32 número 6 de la Constitución Política del Estado, o los reglamentos dictados por delegación en los respectivos ministerios. Sin embargo, ilustrísimo tribunal, entendemos que y además exige el tribunal que esta documentación, que señala que no son reglamentos, haya sido toda publicada a través del Boletín Oficial de Gendarmería. Su señoría, no compartimos estas dos apreciaciones del tribunal, en primer lugar, porque la expresión reglamento del artículo 492 no solamente se refiere a los reglamentos formalmente dictados, sino que también comprende otro tipo de normativa, y particularmente respecto de estos tipos culposos, que son tipos de carácter penal abierto, en donde el deber de cuidado va a estar dado particularmente por las circunstancias particulares del caso, la manifestación de actividades humanas que generan o pueden generar situaciones de riesgo o peligro en donde se deben realizar conductas o se deben omitir conductas que aumenten estos riesgos o peligros y que tiendan a disminuirlo. Su señoría, en ese sentido, los tratadistas, Politov, Matos y Ramírez y Bustos, indican que por reglamento establecen una acepción más abierta y en ningún caso, de ninguna forma, lo restringen al reglamento formal al que se refiere el tribunal. En el mismo sentido, los profesores Curi y Garrido señalan que la infracción de reglamento a fortiori no solamente comprende la infracción de los reglamentos propiamente tal, sino que también comprende la infracción a leyes y a la Constitución. Quienes precisan este tema son los profesores Hernández y Couso, quienes precisamente indican que puede indicarse que para la concreción de los deberes de cuidado externos resultan fundamentales, al menos como orientación inicial, las prescripciones estatales, dadas por reglamentos formalmente dictados o por documentos emanados de la autoridad pública, que pudieran regular una actividad desde un punto de vista de la prevención de posibles daños. Así también como las fuentes normativas no estatales descentralizadas, como las prescripciones llamadas a las lex artis en general, las reglas técnicas o las reglas tendientes a la reducción o control de riesgo. Echeverri y Bustos incluso van más allá, quienes señalan que expresamente las normas pertinentes contenidas en contratos y convenios colectivos pueden generar responsabilidad cuasi delictual por la vía de la infracción de este tipo de reglamento. Esto ha sido recogido en fallo del Tribunal Constitucional del 27 de febrero, fallo del Tribunal Constitucional efectivamente, de causa rol 2154, en donde se pronuncia sobre un requerimiento de inconstitucionalidad por el caso de el terremoto del edificio Alto Río, en donde expresamente señala que por reglamento puede entenderse reglas cuyo fundamento jurídico sea diverso y pueden tener su origen en leyes, en reglamentos, principios jurisprudenciales, usos o costumbres en la vida social que surgen por la vía incluso del derecho constitucionario, y citan al respecto a la profesora Mirencho Curcoy de Solo, quien también refiere la misma posición, indicando que no es necesario que se publique en el diario oficial. La Corte Suprema, en la causa rol 434-2008, también sostiene esta misma posición. En consecuencia, acá nos encontramos frente a deberes de conducta que emanan de la situación particular en que debe enfrentar, particularmente quien tiene una posición de garante para el resguardo de los bienes jurídicos de aquellos respecto a los cuales tiene esta posición. En ese sentido, su señoría ilustrísima, si nosotros atendemos a la normativa que expresamente el tribunal entiende que sí cumple con esta característica de ser reglamento, por ejemplo, el reglamento de establecimiento penitenciario señala expresamente en su artículo 4 que la actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución política, los tratados internacionales vigentes, las leyes, sus reglamentos y sentencias judiciales. El artículo 6, en su inciso final, la administración penitenciaria velará por la vida, la integridad y la salud de los internos y permitirá el ejercicio de los derechos compatibles con su respectiva situación procesal. El artículo 10, letra D, los establecimientos penitenciarios tendrán un sistema de vigilancia que garantice la seguridad de los internos, funcionarios, recintos y de toda persona en el ejercicio del cargo u uso legal de una facultad legal que los reglamentos que ingresen a ellos. La propia Ley Orgánica de Gendarmería
En su artículo primero indica que Gendarmería es un servicio público dependiente del Ministerio Público encargado de atender y vigilar y contribuir a la reinserción social de los internos. Y en su artículo tercero indica que corresponde a Gendarmería de Chile, en la letra E, custodiar, tercero, número 5, letra E, custodiar, atender a las personas privadas de libertad en las siguientes circunstancias, y es mientras permanezcan privados de libertad. Más adelante también el artículo 15 indica que el personal de Gendarmería deberá otorgar a cada persona bajo su cuidado un trato digno y propio a su condición humana. A su turno, su señoría, el reglamento de la Administración de Establecimientos Penitenciarios, decreto 2854, habla también en su artículo 2 de la atención, vigilancia y rehabilitación de los internos. En su artículo en su artículo 3, letra E, letra B corta, también disponer las medidas necesarias para proteger la seguridad y la salud personal y de los internos. El artículo 23, entre las funciones del personal de Gendarmería, mantener el orden y la seguridad de los recintos de los internos en cualquier lugar que estos deban permanecer. Observar en forma permanente el comportamiento de los internos, previendo situaciones irregulares o orientándolos a predisponerse al cumplimiento del régimen interno. Dar oportuna alarma en las emergencias y situaciones irregulares que detecte e impide la fuga de reo utilizando los medios y procedimientos establecidos. Su señoría. Se agotó su tiempo, señor fiscal. Segundo, el deber general de cuidado que impone este tipo de normativa, sin duda importa en el cumplimiento de las funciones por parte de funcionarios de Gendarmería, el cumplir y realizar todas aquellas conductas destinadas a evitar la producción de riesgo o la afectación de los derechos de los internos. Y en este sentido, el elemento objetivo normativo intelectual que se exige, esto es la previsibilidad objetiva, concurre en la conducta de los gendarmes, y el elemento objetivo normativo conductual que señala el profesor Bustos Ramírez, la prudencia objetiva, también concurre en la realización y en el cumplimiento de los deberes por parte de Gendarmería de Chile. De esta forma entendemos que se infringe el artículo 373 letra B, y sobre todo teniendo presente que el propio fallo reconoce ciertas obligaciones, sobre todo para los oficiales superiores que fueron acusados, pero que no lo sanciona porque entiende que dicha normativa no comprende el concepto de reglamento conforme lo hemos señalado. Sin embargo, están estas normas generales que, conforme al cuidado que un buen padre de familia debe tener en el cumplimiento de sus funciones, el hombre medio empírico, son precisamente aplicables en este caso. Bien, muchas gracias. Entonces, partimos con las réplicas. Les hago presente que es para formular aclaraciones a los hechos o a los argumentos vertidos en el debate. No es un nuevo alegato, así que van a tener 15 minutos para ello. Puede partir el Ministerio Público. Gracias, señoría. Ilustrísimo Tribunal, en relación a las argumentaciones vertidas por la defensa, y particularmente teniendo presente el argumento de la realidad penitenciaria y la realidad del penal, que también se recoge en el fallo en sus partes preliminares, y luego en algunos aspectos durante el desarrollo de la fundamentación, teniendo presente que las primeras 940 o 950 páginas constituyen una reproducción prácticamente de las alegaciones de las partes durante el juicio. Debemos señalar que el Ministerio Público, cuando efectúa la acusación, sin duda tiene presente esta realidad penitenciaria. Y tiene presente la realidad penitenciaria de la sobrepoblación, del hacinamiento, de la situación de alimentación en la que se encontraba, de la carencia de algunos medios con los que contaban los internos. Y en este contexto, de las evidentes fuentes de peligro que significa la convivencia de personas recluidas dentro de estos centros penitenciarios. Sin embargo, el punto central aquí es que estas circunstancias en ningún caso pueden constituirse en circunstancias eximentes de responsabilidad penal para los acusados. Al contrario, teniendo presente la posición de garante que tienen, los deberes incumplidos y contenidos en la normativa, tanto legal como reglamentaria, sin duda lo que se le exige a ellos es un mayor deber de cuidado en esta realización de sus funciones.
Y prueba de ello, su señoría ilustrísima, y a pesar de que las defensas durante sus alegatos tratan de desvirtuarlo, aquí no se le imputa la circunstancia de que, trata de desvirtuarlo durante los alegatos, aquí hay una situación evidente de riesgo que los centinelas debieron haber detectado. No es y un nuevo alegato, denunciado. señor No, fiscal, solo hechos o argumentos que usted quiera rebatir. Entonces, me estoy refiriendo a las situaciones de peligro que se generan dentro del penal, y una de ellas precisamente la ingesta de alcohol. Como se señaló, hubo 37 alcoholemias positivas, 33 de ellas en el ala sur. Nos encontramos en espacios confinados, en espacios en donde es imposible realizar este tipo de conductas, que el tribunal lo señala que se producen desde la 1 de la mañana en adelante, sin generar el respectivo desorden y alboroto, que sin duda debió haber motivado la intervención de los funcionarios de Gendarmería. Se señala que nos encontramos frente a un penal con 1.956 internos, eso es efectivo, su señoría, y que existirían 4 funcionarios de la Guardia Interna a cargo de este penal. Ahí es donde viene la divergencia. En primer lugar, aquí no se produce una situación generalizada en todo el penal que requiera evacuar los 1.956 internos con estos 4 funcionarios, sino que se produce una situación puntual, primero en una ala sur, donde hay 66 internos, y luego en el cuarto piso completo, sur y norte de la Torre 5. A cargo de la deteniente Edith Ramírez, de la Guardia Armada, y bajo su dependencia, habían 7 funcionarios, como se señala en el considerando 56. La Guardia Perimetral, es decir, los centinelas, estaban en 3 turnos. Un primer turno de 20 a 24 horas, 6 funcionarios. Un segundo turno de 0 horas a 4 de la mañana, 6 funcionarios. Y un tercer turno de 4 de la mañana a 8 de la mañana, 6 funcionarios. Tenemos 18 funcionarios más, que a la hora del siniestro, 12 de ellos estaban en dependencias internas del penal en los dormitorios. Junto con ello, tenemos los 4 funcionarios de la Guardia Interna a cargo del oficial José Ormazábal. Es decir, ahí ya tenemos 29 funcionarios que estaban dentro del penal. 6 de ellos inamovibles, que eran los que precisamente estaban en sus respectivos centinelas, pero el resto a disposición de atender cualquier evento crítico que se produzca durante el penal. Pero además de ello, y también durante el juicio se estableció que había personal soltero que pernoctaba en el penal, y que todos ellos, quienes se encuentran en el penal pernoctando, ya sea porque se encuentran de turno descansando o pernoctando, están a disposición o disponibles, como señalaron los funcionarios. En consecuencia, estamos hablando de más de 30 funcionarios para atender un evento que pudo haber involucrado en una primera etapa a 66 internos y en una segunda etapa a otros tantos internos del ala norte. De modo tal, su señoría ilustrísima, que la carencia de recursos humanos ahí no se da. También es importante señalar que, y la defensa se encargó de desacreditarlo, aquí no hubo una imputación de estado de ebriedad a ninguno de los centinelas, sí de disminución de sus condiciones físicas por la ingesta de alcohol. Y particularmente, respecto a lo que dice en relación al oficial José Ormazábal. Sería bueno que usted nos dijera qué defensa, quién señaló tal cosa y que el Ministerio Público no está de acuerdo, ¿no es cierto? Porque tengo un problema, perdón. Para que diga a cuál causal de su recurso o alguna causal de un recurso de un querellante, porque este tema no formó parte de la causal del Ministerio Público. Entonces, para poder después hacer la réplica, es saber si se está refiriendo a una causal presentada por el Ministerio Público o por otro de los querellantes. Se está anticipando la alegación de un colega. Señoría, lo que ocurre, mi parte principal del alegato lo había señalado, sin embargo lo voy a dejar de lado, esa línea argumental. Sí es parte de las alegaciones lo que dice relación con las infracciones del deber del oficial de guardia nocturno, el teniente José Ormazábal Sánchez, en cuanto a lo que dice relación con el incumplimiento de su deber de cumplir las rondas. Claramente las defensas han tratado de desvirtuar estas circunstancias señalando que las rondas se cumplían de cualquier forma y en cualquier cantidad. Que además surge un nuevo concepto que es el de recorrido. Sin embargo, su señoría ilustrísima, y más de alguna defensa, y aquí hay una alegación transversal, ha señalado que el Ministerio Público lo que pretende es que los funcionarios estén permanentemente efectuando las rondas. Bueno, precisamente en las condiciones de hacinamiento y de riesgo en que se encontraba el penal, lo mínimo que se le podía exigir al personal de ronda nocturna, a la Guardia Interna nocturna, es que cumpla con estas rondas presenciales, y no solamente con las rondas que han denominado de recorrido o de cámara, porque eso se cumpliría de una manera bastante irracional, como asomándose, abriendo la puerta y asomándose y ya cumplir la ronda. Pero por lo demás, respecto a este punto, la madrugada del 8 de diciembre no se efectuó ronda alguna, y aquí
sustentar y mantener este fallo significaría avalar las malas prácticas, y particularmente la mala práctica que se pudo evidenciar y se probó con prueba pericial y testimonial, que la ronda que se estampó por parte del acusado es una ronda ideológicamente falsa porque nunca se llevó a cabo. Lo que ocurre es que la defensa dice que en promedio las rondas eran de 2,5, pero esa circunstancia tampoco da lugar a un cumplimiento de esta obligación, sobre todo con la finalidad que tienen estas rondas, que es precisamente detectar situaciones de irregularidad y peligro. Su señoría, respecto de una de las defensas, particularmente de Patricio Campos Tapia, quien señala que no tiene responsabilidad por cuanto no estaba cumpliendo el cargo que se le imputó por parte del Ministerio Público, solamente subrogada. Aquí lo que nosotros atendemos es a lo que se denomina la previsibilidad del riesgo. ¿Y por qué? Porque efectivamente este acusado llegó a mediados del 2010 al cargo de jefe de régimen interno. Precisamente una de las obligaciones del jefe de régimen interno es controlar la tenencia de los elementos combustibles. Pero inmediatamente subroga al jefe operativo, que está a cargo de la seguridad. Ahora, él es quien está en mejor condiciones para conocer esta realidad del penal, porque está a cargo de la seguridad, y además, mientras subroga al jefe operativo, el 14 de julio del año 2010 se produce un evento similar al que ocurrió el 8 de diciembre, es decir, una riña entre internos en la Torre 5, en el cuarto piso, pero en el ala norte, en donde igualmente se utilizó un elemento, un lanzallamas artesanal con un balón de gas, pero en aquella oportunidad la Guardia Interna reaccionó oportunamente y logró amagar el incendio. De eso se dejó constancia en el libro de novedades, la número 400, en la página 482, prueba que se rindió en el juicio, y de esa constancia se dio cuenta al jefe operativo subrogante, don Patricio Campos Tapia. ¿Y por qué señalamos que él es quien estaba quizás en mejor condición de poder evitar el curso causal de esta circunstancia? Porque él, cuando asume su cargo de jefe de régimen interno en septiembre del año 2010, por un corto periodo, efectúa una regulación de los elementos combustibles del penal y particularmente de los balones, teniendo presente la situación de peligro que ello genera. ¿Y en qué consiste esta regulación? Consiste fundamentalmente esta regulación en una regulación de carácter contable, es decir, cómo vender estos balones por parte del economato a través de vales y a través de un mozo, y cómo guardar en una bodega el economato estos balones, pero en ningún caso regular la tenencia de los balones de gas, estos elementos combustibles, en poder de los internos como era su obligación. Y aquí está la previsibilidad del riesgo, que él estaba en inmejorables condiciones de sostenerla. También, y haciéndome cargo de lo que señaló la defensa del alcaide del penal, en donde particularmente invoca dos considerandos, esto es, los considerandos 230 y 231, en relación a las múltiples capacitaciones que se habría hecho por parte del alcaide. La verdad de las cosas, su señoría ilustrísima, es que si nosotros revisamos la bitácora BIG, prueba documental, que es la bitácora de la Brigada contra Incendio, el año 2010 solamente se realizó y se registró una capacitación antes del incendio, con personal administrativo, que duró 5 minutos, no participaron los internos, no se practicó desencierro, no provino de la jefatura del penal, sino que provino de la Dirección Nacional, y no se levantaron las deficiencias que se pudieron observar. Después del incendio se realizó una práctica mucho más completa, en donde participa todo el personal, se levanta las deficiencias a efecto de modificar las situaciones, pero ya era tarde porque el incendio se había producido. Pero ello no solamente lo ratificamos con los dichos, con la bitácora, sino también, su señoría, están las declaraciones de los funcionarios que estaban esa noche en el penal. El funcionario Vero Isa señala que las acciones las hizo por iniciativa propia, no sabía qué función debía cumplir en un incendio. Juan Bravo abocó su esfuerzo a conectarse en la red seca porque tampoco hasta ese momento tenía idea que no estaba operativa. Edir Ramírez no podía hacerlo todo sola y delegó una serie de funciones y distribuyó elementos sin razón alguna o sin criterio alguno. Gómez Antipe no sabía de antemano qué apoyo debía prestar. José Quilo Dorán, cuando escuchó que pedían agua, trató de ver dónde podía sacar y no supo, actuó por iniciativa propia y recién ahí se enteró que las redes estaban malas. Hans Bravo desconocía las instalaciones de incendio del penal. Eber Garrido no sabía que las redes estaban operativas. Lindor Novoa utiliza un IFEX, que es lo que señala la defensa representada por el abogado Gómez, que llega al cuarto piso, dispara y los internos que aún estaban vivos se van al fondo, producto de estos disparos por el susto que le provoca este elemento, y mueren calcinados en el fondo. Alejandro Montiel conocía los implementos de la Brigada contra Incendios solo porque los había visto. Carlos Astudillo, las acciones desplegadas las realizó solamente por instinto.
Y a esto le sumamos las imágenes de las cámaras que se aportaron como prueba y que se invocan en el recurso. Claramente uno puede ver que no existía ninguna lógica, ninguna capacitación en las acciones que estaban desplegando los funcionarios de Gendarmería aquella noche, de modo tal que lo consignaban en esas disposiciones, en esos considerando 230 y 231, no es efectivo de la forma que lo plantea la defensa. Respecto de las alegaciones de la defensa de San Martín, acá su señoría ilustrísima indica que él no desempeñaba el cargo que le imputa el Ministerio Público. Efectivamente, a la fecha del incendio tiene el cargo de asesor operativo, no de jefe operativo, que es el encargado del penal. Pero aquí, ilustrísimo tribunal, hay que tener presente que la ley 20.464, de marzo del 2010, establece y crea el cargo de jefe operativo. Y respecto de este jefe operativo, la prueba de San Martín, la prueba que se rindió fueron precisamente prueba documental, en donde asume el cargo de jefe operativo, el oficio 900, la prueba documental número 6, que se refiere a la 56, que se refiere a la instalación de San Martín, se le asigna expresamente la labor de asesorar al director regional en materia de seguridad. También está la documental 69, y no solamente también está la documental, sino que están las declaraciones de Soraya Delgado, testigo 147, que refiere a las funciones del jefe operativo, que era precisamente en materia operativa, como por ejemplo actualizar los planes de contingencia, lo que no estaba hecho. ¿Sí, señoría? Colega, perdón, una consulta. Es con el punto anterior, que está... usted sostiene que en el fallo, que hay declaraciones de testigos, particularmente los funcionarios de Gendarmería, que no tenían claro qué es lo que tenían que hacer en la noche. Esas declaraciones que constan en los registros, ¿qué es lo que dice el tribunal al hacerse cargo de esas declaraciones respecto del desconocimiento que usted acaba de indicar? Tenían los testigos de la función que ellos debían desempeñar en un caso de emergencia. Su señoría, ¿se hace cargo de esa...? Respecto de este desconocimiento, el tribunal lo que hace, sobre lo que se hace cargo, es que señala que no había una adecuada capacitación. Y fundamentalmente por eso señala que a pesar de haberse socializado estos documentos, lo que se habían informado, lo que no había ocurrido es que no se habían capacitado, y en ese sentido, cuando las obligaciones de capacitación que le corresponden a los funcionarios superiores, señala que esas obligaciones se encuentran en documentos que no son reglamentos, en consecuencia no le generan responsabilidad penal. De esa forma desvirtúa y desatiende los dichos de los propios testigos al momento de ellos referirse a su falta de conocimiento en situaciones de eventos críticos. Está también la declaración del coronel Cristian Alvear respecto a San Martín, que lo sitúa participando en procedimientos relativos a seguridad. Es decir, este funcionario que señala no ser jefe operativo regional, sino que ser asesor operativo regional, sí asume las funciones y obligaciones de su cargo. Y aquí nos encontramos frente a una situación en donde pareciera ser que tenemos y a título de ejemplo, tenemos algo que lo vemos con cuatro patas, que tiene pelo, que tiene orejas, que tiene cola, que es un gato, pero que no queremos decir que es un gato porque en realidad le vamos a dar otro nombre. Pero las obligaciones las tenía y también en ese sentido las incumplió. Su señoría, solo y en atención al tiempo que ha dado el tribunal, quisiera referirme claramente a la situación que se da respecto de la conducta y de las obligaciones y los deberes de los funcionarios de Gendarmería. Ya vimos por un lado que se falsificaron rondas. También vimos que la bitácora BIG, y también se probó durante el juicio, se dejó una constancia de lo que ocurrió la noche del incendio, del 8 de diciembre. Constancia que fue arrancada, y así lo declararon el funcionario que estaba a cargo de la bitácora, suboficial de Verdugo y el teniente Ramírez, que se había dejado una constancia de aquello. Mantener esta circunstancia, mantener este fallo, sin duda significaría avalar estos espacios de impunidad que se están produciendo dentro de los penales de Chile. Ilustrísimo Tribunal, hemos visto, y a pesar de que las defensas traten de desvirtuarlo, una serie de deficiencias en cuanto a el cumplimiento de las obligaciones que tenían los funcionarios de Gendarmería. Gendarmería de Chile es una institución, como dice la ley, un servicio público, jerarquizado. Un servicio que cuenta con adecuados recursos para su personal y sin embargo vemos que en los penales existen deficiencias. Pero esas deficiencias
también han sido de alguna forma subsanadas por el Estado, y aquí me hago cargo de lo que se señaló tanto en el veredicto como en la sentencia, de que existiría una responsabilidad del Estado, de todos nosotros, y de nadie también. Y esas réplica, señor fiscal, no es nuevo alegato y se acabó todo su tiempo. Señoría, solamente le pido 2 minutos para contextualizar y dar cuenta de que efectivamente aquí nos encontramos frente a una situación que era previsible y que se pudo evitar. Nosotros, al sostener este fallo, vamos a seguir sosteniendo lo que ha venido ocurriendo históricamente en este país. El 10 de diciembre del año 2000 hubo 7 internos que mueren en el penal de San Miguel en idénticas circunstancias. El 21 de mayo del año 2001, 26 internos mueren en un incendio, también utilizando un balón de gas como arma. El 11 de septiembre del año 2003, 9 internos mueren en el Manzano en Concepción en estas mismas circunstancias. El 22 de octubre del año 2007, 10 internos en el Senado. Yo creo que usted está haciendo una alegación que no corresponde al alegato, señoría, a la réplica. No, señor la alegación va encaminada a señalar, ¿es esto previsible o es imprevisible en un penal? Claramente, en una década tenemos más de 150 internos fallecidos en estos incendios y es plenamente predecible. ¿Va a responder el Estado cuando proporcionó los medios que tenía el Eso de introducir pruebas. Está introduciendo pruebas, señor fiscal. Cumpliendo lo que el tribunal ordenó, que es acordarse las causales. Señora Ilustrísima, entiendo lo que señala la defensa, pero si mal no recuerdo, incluso la misma defensa ayer exhibió fotografías del Ilustrísimo Tribunal. No, de la sentencia. Así que, en ese contexto, su señora Ilustrísima, y ya para concluir, aquí no nos encontramos frente a un problema de gestión de recursos, en donde esta gestión de recursos del Ministerio Público o del Poder Judicial imposibiliten hacer un nuevo juicio. Aquí no nos encontramos con ciudadanos de segunda categoría que se encuentran internos de los penales y que en consecuencia no tienen derecho. Aquí no nos encontramos con familias que ya no van a tener respuesta de qué es lo que ocurrió con ellos. El Estado no es responsable penalmente, son sus agentes. Y aquí claramente se ha establecido las obligaciones que ellos tenían y las obligaciones incumplidas. De modo tal, su señoría Ilustrísima, que todas estas personas que no tuvieron alguna oportunidad, que delinquieron, que se sometieron a la institucionalidad no les responde al momento de resguardar su derecho dentro de un penal, y la institucionalidad tampoco le va a responder al momento de sancionar la infracción a ese deber de cuidado y afectación a sus derechos, particularmente el derecho a la vida y a la integridad física. Sin perjuicio de todo lo anterior y teniendo presente lo señalado por una defensa del abogado Sleman el día de ayer, igualmente, y en 2 minutos, en 2 palabras me hago cargo de todas no aquellas tiempo, señor fiscal, le ruego que imputaciones, con esto termino, todas aquellas imputaciones y juicios de valor que emite el tribunal en su sentencia, que son absolutamente impropios a efectos de resolver una cuestión controvertida. A efecto evidente, señoría, dejo a disposición de la sala fallo de la Corte Suprema y de esta Ilustrísima Corte y también de la Corte de Temuco, que se refieren a los temas de valoración de la prueba que nos hemos referido, a la facultad y extensión de las facultades del tribunal durante la audiencia de juicio oral, y también, su señoría Ilustrísima, a efectos vivendi hago presente respecto a una causa alegada, que el Boletín Oficial de Gendarmería es un boletín que recién se publica el año 2012. De modo tal que la fundamentación que da el tribunal al momento de señalar que los reglamentos no estaban publicados, y es un elemento que no había indicado, es absolutamente errada y desconoce la realidad jurídica penitenciaria. ¿En cuánto puedo señalar, señor presidente? Bien, muchas gracias. Una consulta. ¿Las defensas en algún momento pidieron algún tipo de sobreseimiento respecto de alguno de los de acuerdo a lo que uno... Señoría Ilustrísima, había pensado en referirme a aquello, pero en atención al tiempo que se me indicó, cuando se imputa responsabilidad y falta de objetividad al Ministerio Público y una persecución casi obcecada contra estas personas, en definitiva lo que se está imputando es también responsabilidad a los tribunales que conocieron de esta causa, que resolvieron de las medidas cautelares, y desde ya y sin duda a las propias defensas, que no habrían solicitado los sobreseimientos en etapas anteriores, sobre todo una vez cerrada la investigación. Y en ese sentido, responsablemente, yo no podría atribuir responsabilidad a las defensas que no conozco y que sin duda puedo sostener que han efectuado una defensa responsable, como para sostener que además fueron negligentes ellos al no solicitar este sobreseimiento en su oportunidad. De modo tal, señoría Ilustrísima, que efectivamente aquí los juicios de valor más bien dan cuenta de una posición personal del tribunal, que haremos valer una vez
agotados estos recursos, porque tampoco queremos contaminar esta situación, y en ese contexto, por supuesto, que se escapa a las facultades que le corresponde a un tribunal de la República. Bien, muchas gracias. Tiene el tiempo para la réplica el querellante don Carlos Silva. Gracias, señora presidenta. Con vuestra venia, nos vamos a hacer cargo, vamos a intentar, como lo ha solicitado el tribunal, vamos a intentar hacerlo por causal y por defensa que ha señalado qué cosa respecto del recurso que ha intentado esta parte. Para nosotros es bastante más fácil que para el Ministerio Público, hay que decirlo. Nuestro recurso fue menos atacado que el del Ministerio Público. Tenemos esa posibilidad de manera más clara. Primero, como una consideración previa, vuestras señorías ilustrísimas, es señalar que la defensa de don Campos Tapia, del señor Campos Tapia, representado por doña Viviana Inostroza, señaló que lo primero que se debía referir respecto del recurso que ha intentado esta parte es que esbozó, me pareció una especie de inadmisibilidad respecto del recurso en la forma que fue interpuesto. En este sentido, en el escrito que presentaron cada uno de los defensores respecto de la inadmisibilidad de los recursos, nada se mencionó, ni siquiera se mencionó el recurso que ha presentado esta parte. Eso es solo como una cuestión introductoria. Con respecto a cada uno de los capítulos del recurso que dedujo esta parte, su señoría, podemos señalar lo siguiente. En cuanto al capítulo primero, al cual se refirió la defensa de Riquelme Poblete, doña Viviana Inostroza también y don Cristian Sleman, podemos señalar lo siguiente. Efectivamente, su señoría, el querellante ha deducido este recurso entendiendo que no se ha valorado y no se ha dado cuenta de la totalidad de la información que se produjo en el juicio, de acuerdo a lo que señala, lo que preceptúa el artículo 297 del Código Procesal Penal. Nos decía don Cristian Sleman que efectivamente toda la prueba está considerada en el considerando 26 y además del considerando 26 al 37 de la sentencia, y además de los considerandos 283 al 287 de la misma se señala cuál es la prueba que no ha sido valorada por parte del tribunal. Efectivamente, vuestras señorías ilustrísimas, si se lee la sentencia del tribunal de los considerandos 26 al 37, está reseñada la prueba. Pero solo eso, está reseñada la prueba, tal como venía reseñada en el auto de apertura de juicio oral. No se señala qué es lo que se produjo, solo se señala cuáles son los medios de prueba que fueron acompañados en el juicio. Ordenadamente, eso obviamente se agradece, ordenadamente señalando qué medios de prueba son, quién los presenta y cuál es la forma de producirlos, si es testimonial, pericial, etcétera. Solo eso. No hay más reseñas en respecto a la prueba. Y con respecto a la prueba que no se valora, vuestras señorías ilustrísimas, que es otro de los capítulos, que dentro del mismo capítulo es otra de las cuestiones que se ha alegado por parte de este querellante, de los considerando 283 al considerando 287 de la sentencia, señala cuál es la prueba que no se valoró, pero solo hace referencia el tribunal en estos considerandos de la prueba que no fue valorada porque no tenía vinculación directa con el hecho controvertido. Eso es lo que señala de los considerando 283 al 287. Con respecto al capítulo segundo, vuestras señorías ilustrísimas, la defensa de Orrego Galarce, del colega Juan Pablo Gómez, señaló que al interponer esta causal, lo que trataba de hacer el querellante era desconocer la realidad carcelaria chilena. Eso es lo que se esbozó. Nada más lejos de esto, vuestras señorías ilustrísimas. Son precisamente los familiares de las personas que nosotros representamos quienes murieron en esa cárcel, y en ese sentido sabemos perfectamente cuál es la realidad carcelaria chilena. No creemos tampoco que sea necesario, de hecho es absolutamente imprescindible que el tribunal sepa cuál es la realidad carcelaria chilena. Es absolutamente imprescindible. Lo que sí es claro, vuestras señorías ilustrísimas, que la realidad carcelaria chilena no puede permitir que por la falta de recursos mueran personas en un incendio, que es lo que ocurrió precisamente en esta causa. Y en ese sentido, vuestras señorías ilustrísimas, la realidad carcelaria chilena es lo que plantea este recurrente, lo que se ha tenido como un prejuicio para solventar
la actitud que se tuvo al momento de la actuación en cuanto a ese incendio. No se puede permitir que por esa realidad carcelaria se tenga este resultado. Eso es lo que señala este querellante, y en ese sentido creemos que hay una infracción al principio de la lógica del razonamiento circular, en el sentido de que esta realidad carcelaria chilena no puede permitir y no se puede tomar de ex ante la realidad carcelaria, que es conocida por todos los intervinientes, por los jueces, por los defensores, por el Ministerio Público, para arribar desde el ya hecho de describir la realidad carcelaria chilena, arribar a la conclusión de que es imposible, era absolutamente imposible para los acusados actuar de una forma distinta. En cuanto al capítulo tercero, vuestras señorías ilustrísimas, y respecto de las celosías, nada vamos a decir. Nada se dijo en los alegatos de la defensa respecto de los diversos focos que da cuenta el tribunal, y en ese sentido también creemos hay una infracción al principio de la no contradicción. En cuanto al capítulo cuarto, vuestras señorías ilustrísimas, no creemos que, como se dijo ayer por alguna de las defensas, el hecho de que el tribunal señale que el lenguaje de COA no es entendido por gendarme sea una cuestión sin trascendencia alguna. Esto, su señoría, también hay que mirarlo en el contexto total de la sentencia, esto es, entendida la realidad carcelaria, entendida la forma de actuación de gendarmería, entendida la forma de actuación también de las personas que se encuentran privadas de libertad. En este contexto no parece sin trascendencia que se diga que las personas que están a cargo de la custodia de las personas privadas de libertad no tienen conocimiento alguno o no pueden saber cuál es su forma de comunicación. En ese sentido es que vamos a replicar, su señoría, tomando en consideración que no nos vamos a extender a otros puntos que no fueron tratados por la defensa. Bien. Muchas gracias. Puede iniciar entonces la réplica el querellante número 3, don Boris Paredes. Gracias, su señoría. En primer lugar, y antes de iniciar la réplica, siendo parte del tiempo que se me ha concedido, incorporaré el documento ofrecido en el recurso, que es un certificado que se ofreció de autorización para incorporar. ¿Qué certificado es? A ver, ¿de qué se trata el certificado? ¿Usted ofreció en el escrito que los jueces que dictaron la sentencia, don José Manuel? Esto es en relación a la objeción que tenían que resolver Claro. el otro, pero en realidad, a ver, se la voy a... No sé si está incorporado en el recurso. ¿Está incorporado en el recurso? El titular del recurso es Fernando González. eso está acompañado en el recurso como prueba de la causal. Claro, está en el otro sí, en el número 1. Pero nos acompañó en su oportunidad. ¿Qué? No, si está en el recurso... No, pero te digo, no está dice de conformidad al artículo 359 del Código Procesal Penal, a fin de que sea recibida en la audiencia que se exige para la vista del recurso principal y para acreditar las circunstancias que constituyen la primera causa de nulidad como causa principal de la letra B del artículo 334, ofrezco la siguiente prueba. Copia de certificación expendida por el Centro Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que da cuenta de la integración original del tribunal y de la integración del 20 de agosto. Entonces hay que recibirla. Sí. Bien. Solamente voy a incorporar esta, la otra prueba no, que ofrecí. Bien, hecho una lo tiene por incorporado. ¿Lo leo o no es necesario? Léalo, por favor. Certifico que los jueces que dictaron la sentencia en la causa RUC 10011411781-4 RIT 258-2013
de este tribunal fueron don José Manuel Rodríguez Guerra, en calidad de presidente de la sala, don Alberto Huberman David, en calidad de redactor, y don Fernando Sariego Egnem como integrante. Certifico asimismo que, con fecha 20 de agosto de 2013, la sala estuvo integrada por los jueces titulares don José Manuel Rodríguez Guerra, en calidad de presidente, doña Silvana Vera Riquelme como redactora, Alejandro Huberman David como integrante y don Fernando Sariego Egnen como juez alterno, y frente a una incidencia promovida en el desarrollo de la misma, decidió que ella debía ser resuelta por una integración especial, la que para estos efectos fue integrada por las magistradas Laura Torrealba Serrano, María Alejandra Rojas Contreras y Daniela Concha Buchers. Dicha integración especial, una vez constituida, resolvió que, atendido lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución y los artículos 284 y 290 del Código Procesal Penal, se encontraban imposibilitados de conocer ninguna situación relacionada con la audiencia de juicio oral que se desarrollaba. A raíz de lo anterior, el incidente fue resuelto en definitiva por los jueces originariamente dispuestos y designados para el conocimiento del asunto. Santiago, 19 de junio de 2014, Eliel Sandoval Sobarzo, jefe de unidad administración de causa, firme elegible y timbre. Bien, gracias, señor abogado. El tribunal tiene por incorporado el documento ofrecido. Su señoría, ilustrísima, pasando a la réplica propiamente tal, me referiré primero a la causal invocada, a la primera causal invocada. En relación a eso, básicamente se sostuvieron dos contracciones. Una, que no había perjuicio, y en segundo lugar se señaló que en segundo lugar se señaló que no había conocido, en realidad no habían formado parte de la audiencia. En lo que respecta a la falta de perjuicio, esta parte entiende que de conformidad al artículo 284, inciso final, no se requiere perjuicio, es de esas causales en las cuales está afectando el derecho público en el aspecto procesal, que forma parte de la ritualidad del juicio, y como lo dice, cualquier infracción de lo dispuesto en este artículo implicará la nulidad del juicio oral y de la sentencia que se dictare en él. Es decir, esta parte entiende que es de esos vicios tan graves que no se requiere acreditar perjuicio de ninguna manera al respecto, y en relación a ello doy respuesta a lo que se ha señalado, como se manifestó oportunamente en el recurso. En cuanto a la renuncia que se hizo por parte del litigante en su momento, a la cual también se hizo mención, esta parte entiende que el señor Montero, que representaba a más de uno de los querellantes, no tenía facultades especiales para desistirse, pero además, y más importante que eso, creemos que es una causal que no se puede renunciar por las características especiales que tiene, insisto, alterando normas de orden público. Y en relación a que no formó parte del juicio mismo, que no formó parte de la audiencia, eso está totalmente descartado por lo que se ha señalado. Si bien fue una incidencia, esta sala se constituyó, participaron todos los intervinientes, se repuso de la resolución. ¿Y qué se repuso si en realidad no había formado parte de la audiencia? En la práctica se hizo participar en la audiencia, no estaban los jueces intervinientes, pasó a otra sala y esta no conoció del asunto porque entendieron, pero antes de hacer eso deliberaron, y como consecuencia de eso forma parte de la audiencia, que es ininterrumpida, y no estaban presentes los jueces. Entonces, por eso creemos que se dan todos los requisitos para acoger esta causal. En relación a la segunda causal que se invocó, cuando se habla de las infracciones a las máximas de la lógica, en primer lugar se habló por la defensa representada por el señor Juan Pablo Gómez, que acá no hay existencia de lesiones, y por eso no se creyó lo que nosotros dijimos en nuestro recurso en relación a los horarios, es decir,
que había empezado la riña muchos antes de que estuviera el incendio. La verdad de las cosas es que el señor Gómez describió en forma muy ajustada tal vez lo que ocurrió cuando dice que estaban en una pieza, que bloquearon, que estaban avisados, que pusieron un camarote, que bloquearon la pieza chica de la otra, y en consecuencia es totalmente ajustado a las normas de la lógica, que si uno está en una dependencia y los otros en la otra, no hubiera ningún lesionado con arma blanca. Entonces no es una razón suficiente para descartar sin contradicción a las máximas de la lógica esa situación. Es lo más lógico que pudiera haber habido. Desde otro punto de vista, y como lo señala él, esto de que en 3 minutos se produce un asalto, es algo rápido, eso sí que va en contradicción a las normas de la lógica. ¿Por qué? Porque acá no estamos hablando de un grupo especial como el SA, ni otro particular, que en 3 minutos, como se dice, son capaces de provocar un incendio de una arremetida tal letal. Es obvio que esto, ¿qué nos dice la lógica y qué nos dicen las máximas de la experiencia en relación a estas situaciones? Es justamente lo contrario, que el fuego es utilizado como última alternativa frente a una situación de que era imposible durante un lapso prolongado entrar a la otra pieza. Por eso Ilustrísima Corte, creemos que esta causal se mantiene. Por lo demás, cuando hablamos del horario y dicen que no le dan valoración a la prueba, decían que era porque había horarios disímiles. ¿Qué nos dicen las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia a raíz de eso? Que obviamente los testigos pueden haber visto la situación de manera disímil, y no por eso uno está contradicho con el otro. ¿Por qué? Porque no estaban todos de acuerdo para mirar en un mismo momento. Entonces ellos solamente pueden anotar en el momento en que van mirando o que cada uno se percata, pero todos ellos dan cuenta de un horario de inicio de la riña mucho antes de la que establece el tribunal. Entonces, ¿por qué no valoró esas pruebas? No puede decir que porque los testigos dan cuenta de horarios distintos. Si efectivamente yo creo que lo más lógico, y todos sabemos, es que hayan visto la situación en horarios distintos o se hayan apersonado a mirarlo ya cuando era escandaloso en horarios diversos. Por eso mantenemos en ese sentido la argumentación del recurso. Por último, Ilustrísima Corte, en relación a la última causal invocada, cuando nosotros señalamos que se incorporó en la práctica, en la valoración, y existió una infracción al artículo, existió una infracción porque se incorporó prueba externa o se valoró prueba que no se rindió, insistimos en eso. ¿Por qué? Porque acá lo que nos han dicho en la práctica los defensores, no, que eso es lógico, forma parte del acto tribunal. Ellos pueden decir, para contrastar de alguna manera, pueden decir, ¿saben qué? Tal vez se debería rendido esta prueba. Pero justamente nosotros señalamos que eso es lo que ha contaminado y contamina toda la apreciación de la prueba. El tribunal, en este caso particular y en este sistema acusatorio, no es un ente investigador. Ellos no pueden haberse adelantado a cuál es la prueba que debió haber rendido el Ministerio Público, porque eso es una facultad privativa del Ministerio Público. Y cuando el magistrado dice, hay una prueba, hay una forma determinada de probar tal hecho, está atentando básicamente contra la libertad de prueba. Y por eso, desde ese punto de vista, nosotros creemos que es de la mayor importancia que nos señalen: se necesitaron tales peritajes, se necesitó tal registro, porque desde ya está anticipando, está prejuzgando. Tanto es así que uno puede pensar cuál es el proceso lógico de razonamiento, que durante todo el juicio el tribunal iba pensando en qué momento me incorporan esta prueba, y la desilusión al momento que no incorporaron la prueba que ellos esperaban fue suficiente para no tener por acreditado un hecho. Por eso el tribunal solamente puede apreciar lo que está dentro de los márgenes del juicio y no algo más. Por esas razones insistimos en las causales y es todo lo que puedo señalar.
ilustrísima Corte. Bien, muchas gracias. Hacemos una pausa ahora. El tribunal va a hacer un receso de 20 minutos, seguimos a las 11:20. Su señoría, he sido autorizado. Para los efectos de que me represente en la audiencia de mañana, porque me es imposible asistir, delego poder con las mismas facultades que me han conferido mis mandantes al abogado Rodrigo Román Ordóñez. Bien, el tribunal tiene presente la delegación. Vengo a replicar en los términos y los tiempos que ha ordenado el tribunal, señalando en primer lugar y haciendo referencia derechamente a los expuestos por la contraparte, algunas de las defensas, que es necesario hacer presente para una mejor resolución del conflicto que ha sido puesto en vuestro conocimiento. Y teniendo en relación cuáles son las causales por las cuales este recurrente se alza en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Acuo, debo señalar lo siguiente. Este querellante fundó su recurso en 3 motivos, en la misma causal, pero 3 motivos, 3 capítulos distintos. En lo que dice relación con el primero, en cuanto a la valoración o no, y de la forma que se habría valorado la testimonial, no voy a hacer mayor referencia, porque finalmente quiero controvertir lo que señala la defensa también en términos generales, es que al menos que la intención de este interviniente no es venir a pedirle al Tribunal de su señoría ilustrísima que haga una nueva valoración, porque efectivamente está vedado, el legislador le impide aquello, sino lo que este recurrente solicita es que efectivamente ustedes revisen, que está dentro de sus facultades, si efectivamente la valoración que hizo el Tribunal Acuo lo hizo sin contradecir lo dispuesto en el artículo 297, y precisamente este interviniente tiene la convicción que la valoración contiene ese hierro, por tanto, por cuanto atenta en contra de los principios de la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. En lo que dice relación con el recurso de este interviniente, particularmente el motivo segundo, en cuanto a las supuestas capacitaciones o a las capacidades, finalmente a las aptitudes que tenían los custodios, los gendarmes al momento de haberse producido este siniestro el día 8 de diciembre del 2010. La verdad que es sorprendente, al calor de los alegatos que hace la defensa, conocer, por ejemplo, tal cual lo señaló la colega Viviana Castel, por ejemplo, que dice que, a propósito de la inversión que se hizo en el penal de 2 millones de pesos previo al incendio, con posterioridad al incendio se invierten 200 millones de pesos en solo para un estudio. Eso lo dijo la defensa. Vale decir, el penal no contaba con el equipamiento suficiente en forma previa al siniestro y con posterioridad se invierten 200 millones de pesos solamente en un estudio. Agregar que tal cual lo señala el fallo recurrido, que efectivamente la capacitación es insuficiente porque efectivamente no se condice con toda la normativa que hay para ese respecto. Llama poderosamente la atención a este interviniente la existencia, por ejemplo, de lo que se denomina un plan maestro. Efectivamente, si es un plan maestro, su denominación supone que efectivamente no hay nada mejor que aquello. Y efectivamente ese plan maestro no tuvo ninguna correspondencia con los hechos que se sucedieron durante la madrugada del 8 de octubre, porque a la sazón, el 8 de diciembre del 2010, en la cárcel, el equipamiento que tenían los custodios, con el propósito precisamente de cumplir con su deber de cuidado, contaba de equipos de respiración, 4 equipos de respiración, 2 equipos electrógenos de bidón con combustible, 8 trajes de bomberos, 5 guantes de soldar, 3 guantes de cobertura de aluminio para altas temperaturas, 4 guantes protectores de termo de serra, un Napoleón, 8 cascos de bombero, 4 botas de bombero, 2 hachas, 3 ficheros, 20 pitones, 48 mangueras de 50 milímetros. Ese era el equipamiento que tenía la cárcel al 8 de diciembre del año 2010. Lo sorprendente, su señoría ilustrísima, siendo un hecho público notorio, que a partir del 8 de diciembre del 2010, uno al penal que va en cualquier parte del país, lo primero que hoy día ve, y en sobreabundancia, son equipos precisamente antiincendios. Antes del 8 de diciembre eso no existía. Entonces la verdad que esta defensa entiende que efectivamente hay un atentado de razón suficiente en cuanto a de la forma que se valoró la capacitación, las aptitudes que tenían los custodios el 8 de diciembre del 2010 en el penal de San Miguel. Porque efectivamente, y tal cual lo señalaron las defensas, por supuesto que los recursos que se tenían a la sazón no fueron suficientes, por supuesto que no. La insuficiencia está dada por la trágica muerte de las 81 personas y otros tantos lesionados. Y a ese respecto también quiero hacer referencia a lo que señaló la defensa, particularmente el del colega Gómez, cuando señala que en lo que dice relación con la responsabilidad o no de uno de los custodios, que de los centinelas que es su representado, dice la circunstancia que haya estado ebrio o haya que estado durmiendo es irrelevante. La verdad es que creo que dicho acerto no tiene fundamento. No es irrelevante la circunstancia que un centinela de cualquier parte se encuentre ebrio o se encuentre durmiendo cumpliendo su cometido. Probablemente no va a ser la circunstancia determinante para el motivo de nulidad, pero ciertamente que son acertos que este interviniente no puede dejar pasar. Por otro lado, en lo que dice relación con la responsabilidad que se le imputa
a quien era a la sazón el alcaide del penal de San Miguel, el señor Sanzana, ante la pregunta de uno de los ministros de esta ilustrísima Corte, efectivamente no queda clara la respuesta que da la defensa en cuanto a cómo no. ¿Quién es que está encargado del recinto penal? Por supuesto que tiene una responsabilidad superior de custodia. Y esa responsabilidad no fue observada. Más allá él haya llegado 4 meses antes al penal, o haya llegado 4 días, o haya llegado un día antes a hacerse cargo del tema. Efectivamente que hay una responsabilidad porque se infringió el deber de cuidado en los términos que lo establece no solamente la legislación nacional, sino diversa legislación internacional. Su señoría, en el fondo, tal cual lo señalé, esta interviniente no viene a solicitar que se haga una nueva valoración, sino que se revise esta valoración si fue o no contradiciendo los principios de la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente avanzados. Y a ese respecto quiero agregar lo siguiente. El segundo motivo de nulidad que invocó este querellante dice relación con que el tribunal valoró pruebas que, en el fondo, que fue producida por ellos mismos. Y es importante, incluso en la antesala de este alegato, el día de ayer, anteayer, conversando con distintos colegas, pusimos mucha atención en lo novedoso que resulta la utilización del artículo 337 en este juicio, lo que no es habitual. Normalmente los tribunales orales de lo penal no se constituyen en ningún sitio el suceso para efectos de observar lo que ellos entienden como relevante. El artículo 337, ni por lejos, es lo que se conocía en el viejo sistema de juzgamiento, la inspección personal del tribunal, ¿verdad? Es simplemente una inspección del tribunal para apreciar ciertos hechos. Ahora, respecto a estos hechos que el tribunal dijo que iba a ir a apreciar, sin lugar a duda, tal cual lo preguntó su señoría ilustrísima, esa inspección que se tuvo acceso las defensas, los querellantes y todos los intervinientes del proceso. Pero el tribunal lo hizo con el propósito de observar y ver la capacidad de visión desde los puntos o garitas de los centinelas. Ese era el propósito de la visita inspectiva. Y luego, pese a hacer ese propósito de velado, en la sentencia, en el fallo se consigna no solamente lo que anuncié en los alegatos del día anteayer, en las páginas 1084, 1085, 1086, sino que también en otras más, en la página 1088, en la página 1077, en la página 1078, en las páginas 1213, 1214 y 1215, distintas láminas, con el propósito de ilustrar. Perfecto, de ilustrar lo que el tribunal iba a razonar en su fallo. Pero basta leer, por ejemplo, la página 1088 particularmente, donde se agrega un gráfico que conforme al nuevo sistema de enjuiciamiento criminal corresponde a 8 medios de prueba, y así normalmente se presentan en los juicios más grandes y juicios más chicos. Y en este gráfico, lo explica el tribunal, dice, del gráfico en cuestión se puede apreciar, de esa sola lectura, este interviniente entiendo que se está haciendo una valoración de que de este medio de prueba incorporado... ¿Qué considerando es ese? La página 1088. La página 1088. 1088, ya. Sí. Señoría, este interviniente, y respetuosamente por quienes sí estuvieron en el juicio de este largo juicio de los 9 meses, no estuvo en el juicio. Al leer el fallo, y tal cual lo han dicho los defensores, un lector del fallo puede advertir, valga la redundancia, de la sola lectura, que efectivamente aquí lo que ocurrió es que el tribunal introdujo pruebas, y eso le está vedado en todas las piezas que acabo de indicar. Porque efectivamente, si estos gráficos eran para ilustrarlo, bueno, efectivamente se podría decir así, pero de la lectura que acabo de hacer, efectivamente el tribunal aprecia la prueba que ellos produjeron. Y entonces este interviniente entiende que en lo que dice relación con la dictación del fallo hay un motivo absoluto de nulidad, el señalado en el 374 letra E en relación con el 342 letra C, particularmente por los alcances que este tiene. Quiero terminar, su señoría, este alegato señalando lo siguiente, esta réplica señalando lo siguiente. Sin lugar a duda que es por todos conocido y reconocido que lo que ocurrió el 8 de diciembre del año 2010 es la tragedia más grande del sistema penal y el sistema penitenciario. ¿Pudo haber sido evitado? Sí, pudo haber sido evitado. Hay dos ejemplos que son públicos y notorios que efectivamente se evitó que los internos murieran. ¿Cuál es el caso de lo que ocurrió el 27 de febrero del año 2010? A propósito del terremoto y del maremoto, fíjese, señoría, que con motivo de ese terremoto, quien fuera ministro de Justicia al momento de que ocurrió... ¿Estamos haciendo alegatos de clausura, señor abogado? No, señor, estoy fundando efectivamente parte de la réplica cuando yo sostengo que efectivamente hay una infracción al deber de cuidado, porque lo que estoy diciendo es que con motivo del terremoto y el maremoto del 2010, Felipe Bulnes, ministro de Justicia, al momento que ocurre el incendio, del cual se está juzgando ahora, condecoró al alcaide don Gonzalo Mocía del CDP de Lebu, porque efectivamente salvó la vida de 155 internos, incluso no teniendo los recursos. Hay abundante prueba de esto en los medios de comunicación. Se señala que este alcaide tenía 55 esposas y 155
internos. Esposó a los más peligrosos, a los otros los amarró y los condujo a un cerro y les salvó la vida. Y eso a propósito de lo que dijo el alcalde cuando le entregaron una medalla al mérito, dijo: priorizamos la vida del personal. Hay otro hecho público notorio que es de las mismas características y que efectivamente debe llevar a ponderar al Tribunal de Vuestra Señoría Ilustrísima efectivamente si se cumplió o no con el deber de cuidado. Puede haber sido 1 hora, pueden haber sido 3 minutos, pero la circunstancia de que por qué no se evitó la muerte, es importante traer a colación lo que ocurrió ahora en abril de este año con motivo del terremoto en Iquique, el terremoto y el tsunami. La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, ANEP, a propósito de que en el penal femenino se permitió el escape de 260 internos, dijo: los reos salieron por la puerta abierta y el personal de Gendarmería no impidió la fuga porque no fue para evadir la justicia, sino que lo que le ocurría tenía que ver con el derecho a la vida. Fíjese que dicha circunstancia, señoría ilustrísima, fue avalada por el ministro de Justicia, o actual, José Antonio Gómez, quien señaló que lo que se hizo fue evitar la muerte de mucha gente. Con motivo de este mismo hecho, don Pedro Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, que no son los oficiales, son los funcionarios, señala que los funcionarios del penal femenino cumplieron con los protocolos que se le había normado, el que indicaba sacar a la gente al patio y luego buscar zonas seguras. Si bien están, refiriéndose a los internos, dice: si bien están privados de libertad, no significa que como funcionario a cargo se tenga la facultad de dejarlos morir. Dicha circunstancia lo traigo a colación, y no como un alegato de corrupción, sino como réplica a lo que se ha sostenido por la defensa, que efectivamente acá no se infringió el deber de cuidado. Efectivamente, lo señala el Decreto Supremo 518, y todos los intervinientes han hecho alusión a aquello, es que el deber de Gendarmería efectivamente dice relación con la protección de la vida y la integridad física de los internos. Lo que ocurrió, su señoría, el 8 de diciembre del 2010, no puede quedar simplemente como un eufemismo, que es una de las máximas tragedias del sistema penal, sistema carcelario, sino que es el sistema penal en un Estado democrático y social de derecho el que tiene que dar respuesta a las personas que están en esta sala contigua, a las familias en general, hasta 80.000 personas. Porque no podemos sostener, por un lado, que hay responsabilidad del Estado, pero nadie es responsable. O si no, efectivamente, lo que estamos favoreciendo con aquello es la impunidad que tan mal le ha hecho a la sociedad chilena, no solamente con motivo de este episodio, sino de distintos episodios que han ocurrido en las últimas décadas en nuestro país. Y por esa consideración, entonces, sostengo la pertinencia de los motivos de nulidad invocado, y asimismo hago presente, tal cual lo hice en mi alegación, en sostener que, si bien efectivamente el Tribunal de Vuestra Señoría Ilustrísima está dentro de sus facultades confirmar la sentencia y rechazar los recursos de nulidad, bueno, que efectivamente se haga cargo también entonces de la cápita contenido en la sentencia, que si no son estos los responsables, son otros. Y a ese respecto, entonces, entiende querellante que no le corresponde a uno, sino le corresponde al sistema penal, vale decir a ustedes, a la Fiscalía, tomar las medidas necesarias, administrar las medidas necesarias para que esta situación no quede impune. Es todo lo que tengo que señalar. Muchas gracias. Puede iniciar su alegato el querellante Xiomara Troncoso. ¿Sí, abogado? Señoría, ¿puedo hacer solicitar una prevención al tribunal? Diga. Para los efectos de no interrumpir los alegatos de los colegas, cuando se haga relación a citas, a medios de prueba, que se indique el medio contenido en la sentencia y no, como en este caso, el informe pericial, que muchas veces habían informes periciales que no se acompañaron. Entonces, nos priva la posibilidad de controlar que las citas sean a los considerandos de la sentencia y no a un medio de prueba que no sabemos si es que es de los que se incorporó o no. Bien, le ruego que tengan presente los intervinientes restantes de la alegación que ha hecho el señor abogado Gómez. Gracias, señora Ilustrísima. Puede iniciar su alegato. Bueno, con la permiso Ilustrísima, primero me voy a hacer cargo respecto de las alegaciones que se hicieron sobre la forma en que se interpuso el presente recurso. Señalar que efectivamente las causales se pusieron de forma conjunta, pero esto no quiere decir que las causales sean complementarias ni se contrapongan, sino que en este caso se trata de causales que son independientes entre sí. Esto está aceptado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Al no tratarse de causales conjuntas, no dependen una de la otra, entonces por lo tanto puede también aceptarse tanto una como otra, todas o ninguna. En el caso específico, lo que sucede es que se plantearon múltiples causales, pero solo que todas simultáneamente. En ese sentido, el profesor Omar Astudillo Contreras señala que obligar a la parte afectada por un vicio de nulidad a tener que alegar estos de forma subsidiaria implicaría obligarla también a renunciar el derecho de reclamar este vicio. En este sentido, señoría, también
existe jurisprudencia de esta misma Corte de San Miguel, el rol 881-2007, del 30 de noviembre del 2009, en que se interpusieron estas mismas dos causales, la del 374 letra E en relación al 342 letra C en relación al 297 y la del 373 letra B, y en el cual el tribunal, bueno, se interpusieron conjuntamente y el tribunal estimó que era suficiente el motivo de nulidad del 374 letra E en relación al 342 letra C en relación al 297 y dijo, dándose el motivo absoluto, la nulidad deberá prosperar y será innecesario referirse a la otra causal. Por lo tanto, respecto a este punto, estimamos que no debe rechazarse la solicitud de desestimar este recurso. Además, este hecho también ya se reclamó cuando se solicitó la inadmisibilidad del presente recurso y este se estimó admisible por esta misma Corte. Respecto al requisito de trascendencia, estamos hablando de motivos absolutos de nulidad. El mismo artículo 364 dice que siempre se anulará tanto la sentencia como el fallo. Acá el profesor Tabolari dice que el nombre motivo absoluto de nulidad se dio específicamente para liberar a la persona afectada por el vicio de tener que probar el perjuicio. En este mismo sentido, la historia fidedigna de la ley señala que son casos en que el propio legislador determina por la gravedad de los hechos en que se sustentan ha existido una infracción sustancial a las garantías. Por lo tanto, existiendo infracción, necesariamente tiene que anularse tanto el juicio como la sentencia. Lo que se ha criticado de que el tribunal estaría vedado de conocer los hechos, esto no es lo que estamos solicitando. En este caso, el artículo 374, esta causal del 374 letra E en relación al 342 letra C en relación al 297, lo que hace es que el tribunal pueda revisar la libre apreciación de la prueba, pero que tiene estos límites que son las máximas, o sea, los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente avanzados. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es la única garantía de efectividad de la norma, es la censura jurisdiccional por parte de un tribunal superior. En este sentido, lo que señalamos es que el control lógico de del razonamiento probatorio constituye una unidad con la garantía de motivación. Para estos efectos, señoría, quería citar el libro de la profesora Marina Horvitz y Julián López en relación a este punto. La vinculación entre precisión de la prueba, motivación de la sentencia y control de ambas a través del régimen de recursos ha sido destacada, entre otros, por Ferraioli. ¿Para quién? Los criterios, los métodos y las reglas de inducción son criterios, métodos y reglas epistemológicos antes que jurídicos, pero que al ser incorporados en la ley, como lo hace nuestro artículo 297, inciso primero del Código Procesal Penal, pasan a ser doblemente normativos, esto es, no solo como reglas lógicas, sino también como reglas jurídicas. Y sigue diciendo, se obtiene así tanto para ellas como para todas las normas, la única garantía de efectividad es la censura jurisdiccional de su violación. A diferencia de la inducción científica, donde la falta de respeto a las reglas de la lógica tiene como sanción el rechazo de las tesis así inducidas por parte de la comunidad científica, la inducción judicial concluye con una sentencia y, por tanto, la falta de respeto a tales reglas puede ser reparada solo mediante la censura por parte de otro órgano de autoridad. Es por eso, señoría, que señalamos que no es necesario que esta parte tenga que probar el perjuicio y, de todas maneras, de haberse respetado la valoración conforme a un criterio de racionalidad, se tendría que haber llegado necesariamente a la conclusión de que el aviso que de parte de los centinelas Poblete y Orrego no fue de forma oportuna. ¿Qué se dijo acá que usted controvierta? ¿Y en relación a qué causal? ¿Las causales por qué? ¿Cómo? ¿Qué se dijo acá de las defensas que dijeron que usted esté rebatiendo, usted está replicando, está corrigiendo, está señalando? Sí. La defensa del señor Gómez dijo que nosotros que no había perjuicio, que no se habría probado la trascendencia, la infracción sustancial. En relación al perjuicio. Sí. Respecto a la prueba, la causal tercera de mi recurso considerando respecto a la prueba restante, efectivamente este está dentro de un capítulo que habla de la prueba desestimada. Y ahí, en los primeros considerando, se refiere a determinada prueba que fue desestimada y señala cuál es y señala por qué la desestimó. Pero por último está este considerando que viene a cerrar, pero que hace... ¿Usted se refiere al 288? Sí, al considerando 288. Este luego engloba todo lo demás que no se desestimó de los considerandos anteriores de este mismo capítulo, prueba desestimada, y este es al que nosotros nos referimos, que no podemos controlar, ya que no sabemos a qué prueba se está refiriendo y no sabemos cómo es que este no se relacionó de forma relevante con los hechos por los que fueron acusados.
Y por último, señoría, en relación a la irrelevancia del consumo de alcohol, de no existir alcoholemia, no es verdad de que los funcionarios no hayan estado de servicio. Ellos estaban de hecho disponibles, solamente que por haber terminado un turno a las 8 se les permitiría el casino de gendarmería, pero ellos de hecho cuando volvían tenían que estar ahí disponibles. O sea, si los hechos hubiesen sucedido antes, significa que ellos hubiesen llegado recién de haber tomado alcohol, y no era solo una cerveza, era una cerveza y un ron cada uno, y hubiese sido el incendio y ellos hubiesen estado bebidos en ese momento. Por lo tanto, no hace irrelevante el hecho de que haya sido en el casino de gendarmería 8 horas antes. Es el hecho de que ellos incurrieron en una acción negligente. Eso es todo, señor Ilustrísimo. Bien, muchas gracias. Vamos a acoger el presente recurso. Y finalmente la réplica del abogado querellante, señor Iván Vallejos. Gracias. Puede iniciar su alegato. En primer lugar, me voy a referir a la causal deducida en forma principal en el presente recurso de nulidad, y que se refiere a la valoración de la prueba rendida con infracción a los principios de la lógica, la máxima de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Se ha señalado por la defensa en su respectivo alegato que el presente recurso no podría prosperar por cuanto la valoración de la prueba rendida es una atribución exclusiva de los jueces de fondo. También se ha sostenido que su señoría ilustrísima no podría conocer el presente recurso por cuanto solo se referiría a temas de hecho. También se ha sostenido que sería irrelevante el consumo de alcohol efectuado por los acusados Orrego y Riquelme, por cuanto dicha circunstancia no habría alterado el curso causal de los acontecimientos. Finalmente se ha sostenido también que ha existido una supuesta infracción al principio de congruencia, por cuanto los hechos a los cuales se refiere el presente recurso de nulidad no estarían contenidos en la acusación a la cual este interviniente ha adherido. De partida me gustaría señalar que la valoración de la prueba rendida en conformidad a los parámetros exigidos por nuestro legislador es una cuestión fundamental, toda vez que solo a partir de allí es posible la determinación del establecimiento fáctico de todos los acontecimientos que ocurrieron aquella madrugada del 8 de diciembre del año 2010. De allí que cuando se denuncia la infracción de estos principios fundamentales de la lógica y la máxima experiencia, necesariamente se tiene que entrar a conocer de estos presupuestos fácticos, toda vez que ellos son el resultado de una valoración defectuosa, la cual este interviniente está denunciando en el presente recurso. Tomando en cuenta esto, tratándose del avistamiento efectuado por el acusado Poblete Valverde de la subida de estoque de un piso a otro de la cruceta número 5 del CDP San Miguel, en la propia sentencia, en su considerando 139, si me permiten, donde señala, sin embargo, a pesar de que algo ocurría, aún no podía ser determinado con certeza, ya que Poblete Valverde vio subir estoques del tercer al cuarto piso sur de la cruceta 5, y además escuchó ruidos, situación que lo hacía presumir, y se subraya presumir, que había una riña entre internos. Es decir, es la propia sentencia la que da por establecido este hecho, la subida del avistamiento del acusado Poblete Valverde de la subida de estoques y de que escuchó ruidos, pero no se pretende atacar aquello, sino que lo que se está atacando en el presente recurso es que se atribuya por parte de los sentenciadores un estado de incertidumbre y que se justifique en ese grado de duda la falta de aviso del acusado Poblete Valverde a la Guardia Nocturna. Por otra parte, tampoco es efectivo que ha existido una infracción al principio de congruencia, toda vez que en la acusación a la cual este interviniente ha adherido se señala en la parte relativa a los centinelas que ellos desestimaron totalmente los evidentes signos que alertaban del desarrollo de una riña de grandes proporciones. Y sin lugar a duda, el avistamiento de estoques y de elementos cortopunzantes, la subida de estos estoques, constituye un signo evidente de aquello. Por otra parte, tratándose del consumo de alcohol por parte de los acusados Orrego y Riquelme, volver a señalar que mediante prueba testimonial y documental se intentaba acreditar que efectivamente consumieron ambos funcionarios alcohol estando en servicio y antes de entrar en funciones de centinela. Sin embargo, esta prueba no fue valorada por cuanto se estimó por parte del tribunal que lo que se intentaba estructurar era un presunto estado de ebriedad, lo cual no es efectivo. Se ha sostenido que este hecho es irrelevante por
cuanto no habría alterado el curso causal de los hechos. Y esto dice estricta relación con el deber de cuidado. Y en ese sentido deberíamos tener presente que en materia laboral, por ejemplo, por mucho menos se genera responsabilidad cuasi delictual en caso de accidente del trabajo para los empleadores. Asimismo, si tenemos presente, por ejemplo, en materia de responsabilidad extracontractual, en el caso del terremoto del año 2010, donde cae el edificio Alto Río, también se genera por mucho menos responsabilidad extracontractual para quienes estaban bajo cuidado o tenían bajo su responsabilidad el edificio. En este sentido, estimamos que la disminución de las capacidades sensoriales por parte de ambos funcionarios es una cuestión que a todas luces y desde el punto de vista de la experiencia o de la máxima experiencia repercute en la falta de advertencia o alerta oportuna por parte de estos funcionarios. Sin embargo, aquello no fue alertado por cuanto, tal como señalé, se enfocó el tribunal en que se trataba de determinar supuestamente un supuesto estado de ebriedad, lo cual no es así, sino que lo que se trataba de acreditar era la disminución de sus capacidades sensoriales. Finalmente, tratándose de la causal subsidiaria, la del artículo 373, letra B, solo enfatizar que en el considerando 141, en ninguna parte esté considerando, que es aquella parte de la sentencia que exige el certificado de alcoholemia para acreditar el presunto estado de ebriedad, en ninguna parte se habla de complementación, tal como lo señaló la abogada Viviana Inostroza. En este sentido, no es efectivo que se haya exigido o se haya solicitado este medio de prueba, el informe de alcoholemia, como complementación del hecho a probar. Es todo cuanto puedo señalar, señor ministro. Bien, muchas gracias. Bien, señores abogados, se pone término a la audiencia del día de hoy. Los alegados continuarán el día de mañana a partir de las 9:30 hasta finalizar. Hasta mañana.